Bueno, buenas tardes compañeros. Vamos a continuar con los ejercicios para el segundo parcial. Eh, Nos tocaría el ejercicio 7. En este ejercicio me dice que en la figura, en la figura la batería de 12 voltios se utiliza para cargar los capacitores. O sea, esta figura, aquí está la batería de 12 voltios. Para el inciso A, hay determina la capacitancia equivalente del sistema, la diferencia de potencial en cada capacitor, la carga en cada uno de los capacitores, la energía almacenada en el capacitor de 12 nanofaradios y la energía total almacenada. Aquí ya nos está dando los valores de cada capacitor: capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4 y capacitor 5. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a comenzar resolviendo entonces. Primeramente, aquí lo voy a resaltar. Eh, Vamos a comenzar hallando la capacitancia equivalente. Primeramente, comencemos con estos dos capacitores, que sería el capacitor 2 y el capacitor 3. Estos dos capacitores están en paralelo, ¿no? Entonces, vamos a aplicarla. Ya están en paralelo. Vamos a dibujarlo aquí. Este sería el capacitor 1. Hallando ya la capacitancia equivalente de esos dos capacitores sería capacitor equivalente 1. Quedaría de esa manera. Aquí va el capacitor 4. Aquí el capacitor 5. Y aquí la batería.
Este es el capacitor 4, el capacitor 5, ¿no? Aquí sería C equivalente porque estamos sacando o sea, el total de estos dos capacitores. Capacitor 2 y capacitor 3. Creo que no se ve muy bien con aquí. Estos dos capacitores. Capacitor 2 y capacitor 3. Entonces, aquí voy a poner capacitor 2 y capacitor 3 en paralelo. En paralelo. Entonces, sabemos que para las capacitancias que están en paralelo se suman, ¿no? Entonces, capacitor equivalente 1 sería igual al capacitor 2 más el capacitor 3. Entonces, sumo esos dos. El capacitor 2 me da su unidad que aquí tengo. Capacitor 2 es de 7 nanofaradios. Entonces, 7 nanofaradios. También me da el capacitor 3. Aquí lo tenemos. Que es de 9 nanofaradios. Más 9 nanofaradios. Entonces, el capacitor, aquí lo voy a marcar con rojo para que se distinga. Capacitor equivalente 1 sería igual a 7 más 9 sería este G6, ¿no? 7 más 9 G6 nanofaradios, ¿no? Nanofaradios. Con eso ya tengo mi capacitor equivalente 1, que es el de aquí, ¿no? Ya. Ahora, sigamos. Como el inciso A, aquí el inciso A me pide ya la capacitancia equivalente del sistema, tengo que seguir hallando las capacitancias equivalentes hasta que quede solamente una, ¿no? Entonces, capacitor, aquí si se fijan, el capacitor 1 y el capacitor equivalente 1 están en serie, ¿no? Eh, Y aquí el capacitor 4 y el capacitor 5 están en serie igual, ¿no? Entonces, vamos a hacer primeramente para estos dos de aquí arriba. Creo que no se ve muy bien con el color azul. Lo voy a con rojo aquí. Capacitor 1 y capacitor equivalente 1 en serie, ¿no? Entonces, como están en serie, sería la equivalencia de estos dos sería capacitor equivalente. Le vamos a poner capacitor equivalente 2. Sería igual a 1 sobre capacitor 1 igual a, perdón, más 1 sobre el capacitor equivalente 1. Ya, entonces aquí lo voy a poner. Todo eso sería igual a 1 sobre el capacitor 1. Me da su unidad que es de 5 nanofaradios, ¿no? 5
nanofaradios más el capacitor equivalente 1 que lo hemos hallado aquí, 16 nanofaradios. Ya, entonces, el capacitor, un medio del 1 sobre el capacitor equivalente 2 sería igual a resolvemos esta operación, nos quedaría este 0,367 nanofaradios. Ya, ahora para aquí si se dan cuenta, el capacitor equivalente 2 tiene que estar arriba, ¿no? Entonces para ese caso vamos a voltear todo. Quedaría de esta forma. Capacitor equivalente 2 igual a un medio sobre 367 nanofaradios, ¿no? Entonces me quedaría que capacitor equivalente 2, resuelvo esta ecuación 1 sobre 0,367, me da como resultado 2,72 nanofaradios, ¿no? Con eso ya tenemos nuestra capacitancia equivalente 2. Ahora tenemos que hallar nuestra... Tenemos que resolver estos dos, capacitor 4 y capacitor 5, ¿no? Entonces lo vamos a hacer aquí arriba. Esto lo voy a borrar. Ahora nos tocaría hallar el capacitor 4 y el capacitor 5. Está en serie también, ¿no? Serie. Entonces hay su equivalente ese que sería capacitor equivalente 3, lo vamos a poner ahora. Sería igual a 1 sobre el capacitor 4 más 1 sobre el capacitor 5, ¿no? Entonces reemplazo dato. Capacitor 4 me da como dato que es de, aquí está, 8 nanofaradios. 8 nanofaradios. Más 1 sobre el capacitor 5. Aquí también me da el dato, 12 nanofaradios. Entonces, capacitor equivalente 3 sería igual a, resolvemos esta ecuación, me quedaría 0,208. 0,208 nanofaradios. Entonces, haciendo la misma operación que hicimos con el capacitor equivalente 2, dando la vuelta a todo, capacitor equivalente 3 sería igual, ya lo hacemos directo, para que ganemos más tiempo, si no se acaba el tiempo. 4,8 nanofaradios.
Con eso ya tengo mi capacitor equivalente 3. Entonces, la gráfica quedaría de esta forma. Aquí sería el capacitor de C1 y del capacitor 1 y el capacitor equivalente 1 hemos sacado capacitor equivalente 2, ¿no? Entonces sería capacitor equivalente 2. Ahora, del capacitor 4 y el capacitor 5, aquí hemos sacado capacitor equivalente 3, ¿no? Entonces, capacitor, espera un ratito. Capacitor equivalente 3, ¿no? Y aquí está la batería, ¿no? Ya. Aquí tenemos ya nuestras dos gráficas. Ahora, seguimos hallando los capacitores, ¿no? Ahora, el capacitor equivalente 2. El capacitor equivalente 2 y el capacitor equivalente 3, si se fijan, están en paralelo, ¿no? Por lo tanto, se van a sumar. Voy a borrar esto. Entonces, aquí voy a poner capacitor equivalente 2 y capacitor equivalente 3 en paralelo, ¿no? Ya. Entonces, para capacitores en paralelo, las capacitancias se van a sumar nomás. Es mucho más sencillo. Aquí vamos a poner capacitor equivalente total, ya sería, ¿no? O también lo pueden poner capacitor equivalente 4 también, pero mejor sería capacitor equivalente total, o sea, de todo el sistema, ¿no? Que eso es lo que nos pide el inciso A. Sería igual a capacitor equivalente 2 más el capacitor equivalente 3. Reemplazo dato. El capacitor equivalente 2 hemos hallado que es 2,72 nanofaradios, ¿no? Más el capacitor equivalente 3, aquí hemos hallado 4,8 nanofaradios. Ya, entonces, resolviendo esa ecuación, me queda que el capacitor equivalente total del sistema sería 7,52. 7,52 nanofaradios, ¿no? Ese ya sería mi inciso A, que me pide el ejercicio, ¿no? El de aquí, ¿no? La capacitancia equivalente del sistema, ¿no? Aquí está. Ahora, para el inciso A, para el inciso B, la diferencia de potencial en cada capacitor, o sea, eh, el potencial en el capacitor 4, el potencial en el capacitor 5, en el capacitor 1, capacitor 3 y capacitor 2, ¿no?
Ah, me olvidé de poner aquí la otra gráfica. Mi gráfica ya quedaría de esta forma. Aquí iría la diferencia de potencial, que es de 12, que me da el ejercicio. Y aquí sería la capacitancia equivalente total, ¿no? O del sistema. Esas serían mis tres gráficas. Ya. Ahora necesito hallar el voltaje que hay en cada capacitor. Voy a borrar todo esto. Ya. Entonces, como aquí el ejercicio, voy a... Aquí el ejercicio, si se fijan, me da el voltaje total que está entrando a todo el sistema, ¿no? Entonces, a partir de este voltaje vamos a empezar a resolver. Me da el voltaje, ¿no? Total, y como ya he hallado la equivalencia, el capacitor equivalente total de todo el sistema, puedo hallar la carga total del sistema. Entonces, a partir de la carga vamos a empezar a hallar todo. Entonces, aquí voy a poner la fórmula para hallar la carga equivalente total del sistema. La carga total que está entrando a todo el sistema. Entonces sería igual al capacitor equivalente total por la diferencial de, o sea, la batería o la diferencial de potencial que está entrando a todo el sistema, ¿no? Que eh, este dato me da el ejercicio. Entonces, tengo la capacitancia equivalente total, tengo el voltaje, el diferencia de potencial que está o el voltaje que está entrando a todo el sistema, solo tendría que reemplazar. Entonces, la carga equivalente total es igual a el capacitor equivalente, la capacitancia equivalente total le hemos hallado 7,52 nanofaradios, ¿no? Por la diferencia de potencial o el voltaje que está entrando al sistema, que es de 12 voltios, este de aquí se lo marco, 12 voltios. Entonces, la carga equivalente de todo el sistema sería 90,24 coulomb, ¿no? Nanocoulomb, porque aquí en este caso solamente estaríamos multiplicando 7,52 por 12 voltios, ¿no? Y, y, y faradios con voltios equivale a coulomb, ¿no? Entonces quedaría nanocoulomb. Con eso ya tengo mi carga equivalente total de todo el sistema. Ya. Como, como este capacitor equivalente total se ha hallado a partir del capacitor equivalente 3, capacitor equivalente 2 que están en paralelo,
sabemos que los voltajes que están o sea, sabemos que el voltaje total, ah, sabemos que el voltaje, eh, sabemos que cuando los capacitores están en paralelo, los voltajes son iguales, ¿no? O sea, voltaje total igual a voltaje de cada capacitor. Por lo tanto, estos dos están en paralelo, ¿no? Y de estos dos se ha hallado la capacitancia equivalente total. Por lo tanto, el voltaje equivalente total va a ser igual al, al voltaje equivalente 3 igual al e- voltaje equivalente 2, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a poder resolver. Ya, el voltaje equivalente total lo tengo que es de 12 voltios. Entonces, 12 voltios sería igual al voltaje equivalente 3 de aquí, igual al voltaje equivalente 2 de aquí, ¿no? Del capacitor equivalente 2. Entonces, ya tengo estos dos voltajes. El inciso B me pedía hallar la diferencia de potencial en cada capacitor y la carga en cada uno de los capacitores, ¿no? Ahorita ya estamos hallando la diferencia de potencial solamente solamente de los capacitores equivalentes, ¿no? Entonces, primeramente a ver de dónde comenzamos. Ya, comencemos por el voltaje equivalente 3. Hallamos la carga del voltaje equivalente 3. Entonces, aplico la misma fórmula que he hallado aquí, pero cambiada su letra, ¿no? Carga equivalente 3 va a ser igual a capacitor equivalente 3 por el voltaje equivalente 3. Ya. Entonces solamente reemplazo dato. Aquí lo voy a hacer. Tengo la capacitancia equivalente 3 que he hallado, que es de 4,8 nanofaradios, ¿no? Por el voltaje equivalente 3, que aquí dijimos que equivale a 12 igual, ¿no? Aquí lo voy a poner. Todo eso equivale a 12 voltios. Por 12 voltios. Entonces, 4,8 por 12 sería igual a 57,6. 57,6 nanofaradios. Con eso tengo mi carga equivalente 3. Entonces, si se fijan aquí, esta carga equivalente 3 es del capacitor equivalente 3. Este capacitor equivalente 3 lo hemos sacado a partir de los capacitores 4 y 5 que están en serie, ¿no es? Entonces, para capacitores en serie, las cargas son iguales. Entonces, aquí lo voy a poner más para diferenciarlo mejor. Capacitor 4 y 5
serie, ¿no? Entonces, cuando están en serie, sus cargas van a ser iguales. O sea, la carga equivalente 3, o sea, la carga equivalente total de estos dos capacitores, igual a la carga 4, igual a la carga del capacitor 5. Con esto ya hemos hallado las cargas que nos pedía el inciso, el inciso C también, ¿no? Del capacitor 4 y del capacitor 5. Si en su examen lo ponen así, es válido, ¿no? No es necesario poner carga 4 igual a 57,6, carga 5 igual a 57,6. Si ponen así, es válido. Ahora, lo mismo para el capacitor 1. Aquí lo voy a poner. Capacitor 1 y capacitor equivalente 1. Las cargas también son iguales, pero primero tengo que hallar la carga equivalente 2, ¿no? Que no he hallado todavía. Ya. Voy a borrar esto aquí. Ya. Ay, era que no lo borré. Dijimos que el voltaje, o sea, el voltaje equivalente total es igual al voltaje equivalente 3 igual al voltaje equivalente 2, ¿no? Entonces tengo ya mi voltaje equivalente 2, que todo eso equivalía a 12 voltios, ¿no? Entonces, sabiendo esto, puedo hallar la carga del capacitor equivalente 2. Entonces, carga del capacitor equivalente 2 sería igual a capacitor equivalente 2 por voltaje equivalente 2. Entonces, reemplazo datos, tengo el capacitor equivalente 2 que he hallado, que es de 2,72 nanofaradios por el voltaje equivalente 2, que equivale a 12 voltios. Entonces, con eso hallo ya mi carga equivalente 2, que sería igual a 32, 32,64 nanocoulomb. Con eso ya hemos hallado la carga equivalente 2. Y con eso estamos hallando ya la carga de estos dos capacitores. Como dijimos que en capacitores en serie, las cargas son iguales, ¿no? Aquí voy a poner capacitor 1 y capacitor equivalente 1, serie.
Entonces sería el capacitor equivalente 2 igual a la carga del capacitor 1 igual a la carga del capacitor equivalente 1, ¿no? Con esto ya estarían hallando las cargas. Pero antes, ya hayamos hallado estos dos resultados, las cargas. Eh, Tendría que hallar primeramente ahora voy a hacer una línea. Los voltajes, ¿no? Del capacitor 4, del capacitor 5, del capacitor 1, de todo eso, ¿no? El voltaje del capacitor 4 igual a la carga Q4 sobre la carga del capacitor 4. La carga 4 tengo la que he hallado aquí, la que dijimos que era capacitor equivalente 3 igual a la carga 4 y carga 5, ¿no? Ese dato le hemos hallado que era de 57,6 nanocoulomb, ¿no? 57,6 nanocoulomb sobre el capacitor 4. El capacitor 4 valía 8 nanofaradios. Entonces, con eso ya estaría llegando a mi voltaje 4. Nano con nano se van, solamente quedaría coulomb sobre faradios. Y coulomb sobre faradios equivale a voltios. Resolviendo esta ecuación me sale 7,2 voltios. Y ahora para el capacitor 5, ¿no? Sería lo mismo. Carga 5 sobre capacitor 5 sería igual a la misma carga, ¿no? Porque dijimos todo es carga 4, carga 5 equivale a 57,6. 57,6 nanocoulomb sobre el capacitor 5 que dijimos que valía 12 nanofaradios. Entonces el resultado de eso me quedaría 4,8 voltios. Con eso ya tengo el voltaje 4, el voltaje 5. Me falta ya el voltaje 1, el voltaje equivalente 1, todo eso. Ya. Aquí con verde igual lo voy a separar. Ahora, podemos también hallar el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor equivalente 1, ¿no? A partir de esta relación que hemos hallado, ¿no? Que dijimos que la carga del capacitor equivalente 2 va a ser igual a la carga del capacitor 1 igual a la carga del capacitor equivalente 1. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula que hemos aplicado aquí. Eh, la siguiente resolución lo vamos a dejar para dentro de 5 minutos porque ya se me acaba el tiempo. Aquí
Dentro de 5 minutos vuelvan a entrar, por favor.